Hola a todos. Bueno, vamos a seguir con las predicciones de sismos, terremotos y maremotos para Costa Rica, ya segunda parte. Como no lo quería poner tan largo, ¿vale? Son dos vídeos cortos de Costa Rica. Empezamos, estos son de sismos y terremotos también. Empezamos por Jacó. Jacó veo que se va a producir sismos, son los siguientes. 2.0 con una profundidad de 124 kilómetros. 2.4 a 2.8 máximo con profundidades entre 131 y 136 kilómetros. 3.1 con profundidad de 143 kilómetros. 3.4 a 3.7 máximo con profundidades entre 144 a 148 kilómetros. 4.0 con profundidad de 155 kilómetros. 4.2 a 4.6 máximo con profundidades entre 167 a 170 kilómetros. 4.8 con profundidad de 176 kilómetros. Y 5.0 a 5.3 máximo con profundidades entre 191 a 197 kilómetros. Limón. En Limón veo que se va a producir sismos y terremotos. Son los siguientes. 2.1 con una profundidad de 94 kilómetros y medio. 2.4 a 3.3 máximo con profundidades entre 70 y 77 kilómetros. 3.6 con profundidad de 52 kilómetros. 3.9 a 4.5 máximo con profundidades entre 66 a 69 kilómetros. 4.6 con profundidad de 42 kilómetros. 4.8 a 5.2 máximo con profundidades entre 109 a 120 kilómetros. 5.5 con profundidad de 142 kilómetros. 5.7 a 5.9 máximo con profundidades entre 160 a 182 kilómetros. También se va a producir sismo de 5.6 con la profundidad de 113 kilómetros. 6.0 con la profundidad de 102 kilómetros. También se va a producir terremotos de 7.0 con la profundidad de 100 kilómetros. 7.2 con la profundidad de 87 kilómetros. 7.4 con la profundidad de 49 a 51 kilómetros. 7.6 con la profundidad de 58 kilómetros y 7.8 con la profundidad de 89 kilómetros. San José. En San José se va a producir sismos y también un terremoto. En la capital, sí. Los sismos son los siguientes. 2.2 con una profundidad de 160 kilómetros. 2.6 a 3.0, varios sismos con profundidades entre 178 a 189 kilómetros. 3.4 con una profundidad de 199 kilómetros. 3.6 a 4.2, varios sismos con profundidades entre 100 y 107 kilómetros. 4.4 con profundidad de 111 kilómetros. 4.6 a 4.9, máximo con profundidades entre 102 a 107 kilómetros. 5.1 con la profundidad de 112 kilómetros. También se va a producir este fuerte terremoto de 7.0 con la profundidad de 160 kilómetros. También se va a producir sismos. 5.0 con profundidad de 176 kilómetros, 5.2 con la profundidad de 159 kilómetros, 5.4 con la profundidad de 130 kilómetros, 5.6 con una profundidad de 117 kilómetros y un 5.8 con una profundidad de 91 kilómetros. También cuidado porque se va a producir un 6.0 con una profundidad de tan solo 44 kilómetros. Punta Arena. En Punta Arena veo que también se va a producir sismos y terremotos y son los siguientes. 2.3 con una profundidad de 53 kilómetros. 2.6 y 3.0 máximo con profundidades entre 55 y 59 kilómetros. 3.3 con una profundidad de 66 kilómetros. 3.5 y 4.0 máximo con profundidades entre 67 a 78 kilómetros. 4.2 con una profundidad de 87 kilómetros. 4.4 y 4.8 máximo con profundidades entre 88 a 91 kilómetros. 5.0 con una profundidad de 109 kilómetros. 5.2 a 5.6 varios sismos con profundidades entre 130 a 149 kilómetros. 5.8 con una profundidad de 104 kilómetros. También se va a producir estos sismos. 5.7 con una profundidad de 100 kilómetros. 5.9 con una profundidad de 91 kilómetros. También se va a producir terremotos que son los siguientes. 5.9 con una profundidad de 74 kilómetros. 6.1 con... Perdón.
No, estos son los sismos, perdón. 5.9 con la profundidad de 91 kilómetros, 5.7 con la profundidad de 100 kilómetros, 5.9 con la profundidad de 74 kilómetros, 6.1 con la profundidad de 49 kilómetros y 6.2 con la profundidad de 55 kilómetros. Ahora sí voy a dar a los terremotos, es que está un poco revuelto y no lo he visto bien. En Punta Arenas va a haber un 7.0 con una profundidad de 102 kilómetros, un 7.2 con una profundidad de 87 kilómetros y un 7.4 con una profundidad de 59 kilómetros. Pérez Celedón. Ahí veo que también se va a producir sismos y terremotos en lo siguiente. 2.0 con una profundidad de 93 kilómetros. 2.2 a 2.6 máximo con profundidades entre 95 y 104 kilómetros. 3.0 con una profundidad de 117 kilómetros. 3.2 a 3.6 máximo con profundidades entre 119 a 133 kilómetros. 3.9 con la profundidad de 138 kilómetros. 4.1 a 4.6 máximo con profundidades entre 145 a 154 kilómetros. 4.9 con la profundidad de 158 kilómetros. 5.1 a 5.5 máximo con profundidades entre 167 a 180 kilómetros y 5.7 con la profundidad de 94 kilómetros. También se han producido otros sismos de 5.6 con la profundidad de 43 kilómetros, 5.8 con la profundidad de 69 kilómetros. También se han producido terremotos de 7.0 con la profundidad de 162 kilómetros, 7.1 con la profundidad de 139 kilómetros y un 7.2 con la profundidad de 99 kilómetros. Se me ha olvidado también sismos, ¿vale? Que son un poco más altos. 6.0 con una profundidad de 42 kilómetros, 6.2 con una profundidad de 28 kilómetros, un 6.4 con una profundidad de 6 kilómetros y un 6.6 con una profundidad de 4 kilómetros. Golfito, ahí sí que hay que tener cuidado porque también va a haber maremoto, ¿vale? Va a haber un maremoto, que no me había dado cuenta, y hay un maremoto también. Empezamos por los sismos 2.2 con una profundidad de 120 kilómetros, 2.5 a 3.3 máximo con profundidades entre 122 a 129 kilómetros, 3.5 con una profundidad de 144 kilómetros, 3.7 a 4.2 máximo con profundidades entre 157 a 170 kilómetros, 4.4 con una profundidad de 178 kilómetros, 4.6 5.0 máximo con profundidades entre 190 a 197 kilómetros, 5.3 con profundidad de 77 kilómetros, 5.5 a 5.7 máximo con profundidades entre 32 a 40 kilómetros, 5.9 con profundidad de 21 kilómetros y también va a haber otro de un 6.0 con una profundidad de 12 kilómetros. También va a haber estos sismos. 5.8 con una profundidad de 109 kilómetros. 6.2 con una profundidad de 12 kilómetros. 6.4 con una profundidad de 5 kilómetros. Y un 6.6 con una profundidad de 1 kilómetro. Así que mucho cuidado. También se va a producir estos terremotos de 7.0 con la profundidad de 173 kilómetros, 7.2 con la profundidad de 151 kilómetros, 7.4 con la profundidad de 135 kilómetros, 7.6 con la profundidad de 113 kilómetros. Y también va a haber otro de 7.8 con una profundidad de 97 kilómetros. También se va a producir maremotos, son los siguientes. 7.3 con una profundidad de 107 kilómetros a 47 millas de las costas de Golfito. Va a haber tsunami con horas de hasta 6 metros de altura. Este va a ocurrir en horas de mañana. 7.5 con una profundidad de 128 kilómetros a 63 millas de las costas de Golfito. Va a haber alerta tsunami y tsunami con horas de hasta 10 metros de altura. Y esto va a ocurrir en horas de tarde. En el de 7.5 sí que hay que tener mucho más cuidado que en el de 7.3, ¿de acuerdo? Recomendación, iros a zonas altas, ¿vale? Son de 10 metros de altura hasta 10 metros de altura, medir que pueda ser una montaña que tenga de 12, 14 metros de altura, ¿de acuerdo? Que estéis más alto de lo que pueda ser. Que a lo mejor puede ser de menos altura, ¿vale? Pero mejor es prevenir, ¿de acuerdo? Así que, y llevaros comida, ropa, medicina, papeles, llevaros
todo lo necesario, ¿de acuerdo? Si queréis más información me escribís y yo hago los videos más profundamente sobre estos temas. No lo hago porque no quiero alargar los videos, ¿de acuerdo? Un saludo para todos y nos vemos.